Muy bien, bienvenido a este video donde vamos a continuar con el tema del condensador en serie con una fuente de corriente, pero ahora vamos a hacer el análisis en el dominio de la frecuencia, el análisis de alterna. Tengo por aquí algunos comandos de LTSpice que quisiera ir mencionando para ir entendiendo qué es lo que tengo ahorita armado aquí. Estos comandos que empiezan con punto, por ejemplo, aquí hago una función que se llama así, es para cambiar los radianes por segundo o hertz. Entonces es la fórmula sencilla pues para hacer eso que está allí. Entonces aquí tenemos parámetros. Esos parámetros son simplemente las frecuencias que voy a utilizar. La primera frecuencia es para 0.1 radian por segundo, para 1 y para 10 radianes por segundo. F es la primera frecuencia a seleccionar y es F3. La condición inicial es del voltaje que está en este nodo, es 0 volts. Y el análisis en alterna, pues lo vamos por cada década, para ver 100 puntos, vamos a hacerlo de 0.1 radian por segundo a 10 radianes por segundo. El análisis, por lo tanto, es de alterna y lo que me va a dar son los diagramas de Bode. Son la fórmula, recuerden, tenemos dos diagramas, curva de magnitud y curva de fase. Si hacemos la simulación y checamos, tenemos esas curvas. Aquí tenemos menos 90 grados del capacitor que relacionan a la corriente como entrada y el voltaje como salida. Es decir, el voltaje va a 90 grados detrás de la corriente, por decirlo de esa manera, o desfasado negativamente 90 grados. Y el nivel del voltaje va a ser muy alto en frecuencias nivel 0 decibeles, que es en 1 radian por segundo, es ganancia unitaria. En 0.1 radian por segundo tenemos ganancia de 10, que es 20 decibeles. Y en la frecuencia de 10 radianes por segundo, pues tenemos, o sea que es 1 punto y fracción de hertz, tenemos una ganancia de 0.1 hertz. Y esa es la característica de la corriente y el voltaje en el dominio de la frecuencia del capacitor. Lo que voy a hacer a continuación es estas características, vamos a verlas con una simulación transitoria. Entonces para ello, pues vamos a comentar primero el análisis de transitorio y comento el análisis de alterna, dejo como comando el transitorio y aquí lo que tengo que hacer es pues mover un poquito la curva de la senoidal. Voy a poner la senoidal. La amplitud va a ser 1. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia es la que vamos a aplicar, es F. Y pues sería todo. Entonces vamos a hacer un movimiento de esta función porque quedó un poquito, vamos a ponerla aquí cerquita de la fuente. Hacemos un análisis de transitorio entonces y bueno, pues ahí lo tenemos. Recuerda que tenemos esta gráfica para la frecuencia 3, tenemos una atenuación de 0.1. Lo que pasa es de que la condición inicial es 0 y esto se desfasa un poquito hacia arriba, por eso tenemos, no está centrado en 0, sería entonces de 0 a 200 a 0.2 volts, o si lo quieres centrar sería de menos 0.1 a 0.1 volts. La atenuación es de 10. Si selecciono ahora la frecuencia F2, lo que voy a tener pues es ganancia. Vamos a poner aquí en el comando de parámetros F2. Entonces corro, tengo ganancia unitaria. Ahí vemos la curva, la curva de voltaje, pues que tenemos precisamente de 0 a 2 volts. O nuevamente, si lo bajas, lo centras en 1 volt, pues sería de menos 1 a 1 volt. Es ganancia unitaria. Y bueno, lo que voy a hacer ahora en F1, que es una frecuencia más baja, pues es la ganancia 10. Fíjate que llega hasta 20 volts.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que la corriente siempre va manteniendo la misma intensidad. Vamos a checarlo. Se ven iguales, pero no nos engañemos. Acá está la escala de la corriente, que es 1, y la escala del voltaje que está es 20. Entonces, tenemos una intensidad diferente. La magnitud del voltaje de salida va bajando a una pendiente de 20 decibeles por década. Y bueno, pues ese es un análisis básico del capacitor que vamos a ir estudiando y relacionándolo con otros elementos. Por eso vamos a ponerlo en esta lista de teoría de control. Y por el momento eso sería todo.